darles mi reseña sobre mi noveleta Ángeles Fuimos. Esta noveleta surgió por una ocurrencia casi al azar que me surgió cuando estaba viendo videos musicales de manera aleatoria en YouTube y de repente me sugiere el video de Blackberry Rice Falling Angel. Entonces se me vino a la mente, si Dante viajó al infierno apadrinado por Virgilio, entonces, ¡pum!, sucedió así, como un disparo a quemarropa directamente a la cara. ¿Qué pasaría si en vez de estar apadrinado, uno de los condenados tratara de salir de su status quo y comenzara a dar marcha hacia arriba? O sea, marcando el viaje de manera opuesta a la que realizó Dante, porque Dante tenía la facilidad de que Virgilio le estaba guiando, por eso que nunca se perdió, sabía hacia dónde llegar, y a su vez que cuando se le enfrentaba a algún monstruo o tenía algún impedimento, siempre estaba Virgilio allí con sus palabras muy elocuentes y también con sucesos que le ocurrían de manera muy precisa, que le ayudaban a salir de su viaje infernal. Entonces, ¿y si fuera diferente? Y allí surgió el preámbulo de esta historia. Pero empecé a preguntarme, ay, pero ¿cómo se puede llegar así? Porque Dante vino de afuera. ¿Y cómo hacer para que un condenado llegue del punto A al punto B? Entonces fue el mismo videoclip donde empezó a dar mi idea, aunque más bien yo diría que literalmente el videoclip empezó a narrarme una historia. Esto surge porque viendo el video, primero lo que hizo fue ubicarme, viendo cómo estaba el mundo, viendo el mundo de los personajes y dónde estos se desenvolvían. Se me vino a la mente una palabra: Vite. Entonces, Vite, videojuego de Dante, ciudad, ahí, listo, ahí se me vino. Están en la ciudad de Dante. Eso quiere decir que el videoclip se desarrolla en el infierno de Dante. Ok, ya tengo exactamente el mundo donde se va a desarrollar. Ahora, ¿qué más falta? ¡Pum! Ahí surge la otra. El vocalista. El vocalista es el único que sale del status quo de sus demás compañeros de banda. ¿Por qué? Mientras que los demás compañeros de banda asumen una actitud así como que agresiva y empoderada, como que somos los más machotes. El vocalista no, él sale de ese molde y más bien como que trata de ver exactamente dónde está, buscar, como que está buscando algo, como que quiere decir algo. Entonces dije, ahí está, quiere salir del status quo. Entonces empecé bueno, prácticamente la historia empezó a maquinarse casi que sola. Entonces simplemente, en vez de pensar, seguí observando. Y esto me trajo como consecuencia que empezara a ver muchas cosas. Por ejemplo, el lenguaje corporal del vocalista.
a diferencia de sus compañeros, también expresaba lo mismo. Por ejemplo, el vocalista es el único que mira hacia el cielo. Él mira con los ojos abiertos y no mira como si estuviera malhumorado o con cara así de querer tomar venganza. No, nada de eso. Él mira el cielo así como un objetivo, como una guía, como que habrá alguna forma de que se pueda llegar allá. ¿Cómo seguir hasta allá? Esa fue la primera cosa. La segunda cosa que noté es que él no usa una cruz invertida como los otros y tampoco toma esa posición, cosas así como que no. Él más bien trata de tomar una pero verán, cuando vean el videoclip verán que en la pose final que se toman todos en el videoclip, que me parece una escena un poco hasta graciosa, pero supongo que en el 2011 los videoclips eran un poquito más cinematográficos. Además que tengo que decir que a la banda le gustaba en aquella época hacer videos poniéndole bastante énfasis a la estética. Bueno, pero bueno, más allá de eso, lo que caracteriza al vocalista de sus demás compañeros de banda es que él no posee una cruz, sino que posee en su oreja izquierda una pluma como zarcillo. Entonces, él tiene una pluma que casi siempre simboliza libertad y en la cultura de los nativos norteamericanos simboliza sabiduría. Entonces, sabiduría, esa es la misma premisa que tiene Dante para viajar al infierno, conseguir la sabiduría. Entonces, si Dante va a buscar la sabiduría, ya la tiene representada. Eso quiere decir que ya sabe lo que quiere buscar. Ahora necesita es tratar de expandir ese universo donde está encaustado en ese video. Entonces ya tenemos nuestro personaje. Muy bien, tenemos el mundo, tenemos al personaje y ya tenemos la premisa. Ahora bien, viendo de que la historia se iba a desarrollar en el infierno de Dante, tuve que tomar las reglas que pone Dante cuando se va a contar una historia sobre ese infierno. La primera regla que hay que tomar es que la historia no puede poseer un narrador omnisciente. Lo son los personajes y cómo estos interactúan con los demás, los que cuentan la historia. Eso quiere decir que la narrativa va a ser presencial. Lo que el personaje vive es lo que se va narrando, o es lo que el mismo personaje va narrando. O sea que él nos va contando lo que va viviendo a lo largo de su viaje. Ok, la segunda regla es que se debe respetar la topografía infernal. Tiene su propia estructura bastante organizada y establecida, donde hay unos parámetros y un orden. No hay un desorden ni un caos aparente. Si lo hay, si se ve de manera pequeña, pero de manera macro es algo bastante estructurado, si se ponen a ver. La otra regla que puso Dante es que se tiene que, en lo posible, mezclar filosofía. Porque a fin de cuentas, estas historias infernales, bueno, cuando son del tipo Dante, tienden a ser o pretenden ser obras filosóficas, desde un punto de vista un poco más crudo, si se quiere decir. Entonces,
asumió el reto. Como dice la canción de Fallen Angels, hice que el personaje contara su historia. Así que asumí el reto y tomé a Andrew, así se llama el personaje. Ojo, quiero aclarar con esto. Andrew y Andy no son la misma persona. Andrew es el personaje que está en el videoclip que todos vemos en YouTube o en donde sea que lo veamos. Y Andy es el cantante de la vida real. Es alguien totalmente aparte, ajeno, no tiene nada que ver. Andrew es uno y Andy es otro. Ninguno de los dos se conecta de ninguna forma. Muy bien, tomé a Andrew y le dije, ok Andrew, cuéntame tu historia. Y, oye, pero de manera fluida, sin quedarse pegado. Y en realidad, en poco tiempo, empezó Andrew a contarme su historia y a narrarme todo lo que tuvo que pasar para lograr su objetivo. Entonces, dije, es increíble. Entonces, me puse a analizar y noté que los demás personajes, tanto Andrew como los demás personajes, tenían algo en común. Y es que si uno ve el video y uno ve cómo cantan la canción y cómo están ellos, se ve lo que realmente dicen en la canción. Ellos quieren contar la historia. Entonces, con su wow, empiezan a contar la historia y es allí donde cuando ustedes vean la obra, primero van a notar si pude ganar el juego de Dante y contar una historia digna de él. Bueno, no digna, pero sí siguiendo sus patrones, pues. O sea, si pude contar la historia siguiendo los patrones que Dante pone para contar una historia sobre su infierno, o bueno, sobre el infierno que se establece a través de él. La otra es que ustedes verán cómo los ángeles caídos, junto con Andrew, que también se hace llamar así, pueden o intentan, a través de la perspicacia, el autoconocimiento y el trabajo en equipo, tratar de enfrentarse a su mayor obstáculo, salir del infierno. Una vez que está allí, ustedes verán, bueno, ustedes conocerán su historia. Y en conclusión, quiero usar esta conclusión solo para decir, Dante no escribí poemas. El único poema que está en la obra es el que está en la contraportada. No escribí la narrativa de forma poética. Dejé que Andrew contara la historia a su ritmo y a su modo. Pero lo que sí hice yo, que no hiciste tú, Dante, fue tomarme en serio el título de tu obra, La Divina Comedia. O sea, me quedé con esa palabra, Divina Comedia. Eso sí hice yo. No tengo poemas, pero sí tengo mi Divina Comedia. Andrew, tengo que decirte de personaje a personaje, gracias por contarme tu historia. Me pareció bastante interesante y wow, representó un reto para mí. Tu historia es muy diferente a todas las demás que yo he hecho, debido a su narrativa. Es una narrativa que yo jamás había hecho. Me pareció bastante ingenioso y todo un reto haberla creado. Y
Para los ángeles caídos. Ángeles caídos lograron su objetivo. Su historia fue contada. Aunque no sé por qué decidieron contarla en español. Pero bueno, así ocurrió. Bueno, ya hablando en serio, esta historia nació por la temática de Halloween 2019. Veré si podré hacer la del 2020. Vamos a ver. Algo así como la casita de terror de los Simpsons. No, no creo, pero sí nació con la temática del 2019. Es más, este video voy a ver si lo puedo publicar el 31 de octubre. Y eso es todo. No olviden dejar sus comentarios en Amazon opinando qué les pareció la obra. Darle like a este video y suscribirse si les gustó. Y si lo comparten, sería de mucha ayuda para mí. Me despido diciendo, yo soy Kundalini Fuego y esta es mi literatura.